Buenos días, clase. En el vídeo de hoy vamos a intentar terminar ya el tema de la Edad Media. Nos queda todavía gran parte del tema, pero bueno, voy a intentar sintetizarlo para que en este vídeo se quede terminado y ya podáis hacer la tarea final correspondiente. ¿Vale? Antes de empezar con la parte de los reinos cristianos, vamos a refrescar un poco las memorias y decir que la Edad Media comenzó en el 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano. Recordad que se produjo una invasión de pueblos germánicos provenientes del norte de Europa y la península ibérica empieza a ser invadida por el reino visigodo, que establece su capital en Toledo. Luego en el 711, por las razones que ya conocéis, pues los musulmanes invaden la península ibérica desde el sur y llegan a ocupar prácticamente toda la península excepto la cornisa cantábrica, donde empezaron a formarse los pequeños reinos cristianos, el reino de Asturias, el reino de Pamplona. También se formaron unos condados llamados los condados catalanes, que eso lo vemos ahora. Y bueno, también habíamos visto cómo era una ciudad musulmana y el legado andalusí. Y ahora ya llegamos a la parte de los reinos cristianos, que esta parte de la Edad Media se conoce como la expansión que se produjo por parte de los reinos cristianos que habían quedado al norte de la península ibérica tras la invasión musulmana. Estos iniciaron una expansión desde el norte hacia el sur y este periodo se conoce como la Reconquista. La Reconquista empieza a partir del 722 con un personaje que fue muy importante, Don Pelayo, que era un caudillo. Un caudillo significa que era jefe mayor del ejército. Este hombre protagonizó la batalla de Covadonga, donde ganaron a los musulmanes, aquí en la parte más alta de la península ibérica, y a partir de ahí fue cuando empieza ya un periodo de reconquistar todo el terreno que habían ocupado los musulmanes. Entonces, vamos a ver en este mapa un poco cómo ocurre todo. Don Pelayo, como hemos visto, creó el reino de Asturias, ¿vale? Que más adelante pasó a llamarse solo Reino de León. Por eso lo veis aquí, Asturias / León. También estaba el reino de Navarra, con capital en Pamplona. El reino de Castilla al principio formó parte del reino de León. Aquí veis el reino de Castilla, al principio formó parte del reino de León, pero en el siglo X se convirtió en un reino independiente y en el siglo XI se vuelve a unir con el reino de León. Y desde entonces es que ya se conoce lo que hoy en día es la Comunidad de Castilla y León. Por otro lado, estaban los condados catalanes, que se formaron en el siglo IX, pero dependían en parte del reino de Francia, aunque eran reinos independientes. De hecho, el gobernante de aquí le pagaba al reino de Francia, no sé, y pienso que para que le diera protección. Había muchas alianzas en aquel tiempo. El reino de Aragón, por su parte, fue parte del de Navarra hasta el siglo IX y luego se independizó haciéndose más fuerte. Cuando se independiza ya gana fuerza y en el siglo XII se une con los condados catalanes. Todo esto, como digo, a través de alianzas, matrimonios entre reyes y reinas. Y
Luego, por otro lado, aunque no aparece aquí, estaba el reino de Portugal, que fue en principio pertenecía era un condado del reino de Castilla y León, pero en el siglo XII se independiza también. ¿Vale? Eso es un poco el recorrido de cómo se fueron formando todos estos reinos y que al mismo tiempo pues iban avanzando en luchas con los musulmanes, ganando cada vez más territorio. Del mapa histórico de la península ibérica que os puse al principio, donde se narra también muy bien todo esto que os acabo de contar de los reinos cristianos. En el contexto de otra guerra civil, en el 711, entran por el sur los musulmanes y en muy poquitos años conquistan toda la península, estableciendo su capital en Córdoba. Pero en Asturias se empieza a organizar una resistencia cristiana contra el nuevo invasor. Nacería el reino de Asturias como heredero del reino visigodo de Toledo. Por otra parte, los francos cruzan los Pirineos estableciendo la marca hispánica como dique de contención al Islam. También nacería el reino de Pamplona, más tarde llamado de Navarra, y el reino de Asturias se convierte en el reino de León. En Al-Ándalus pasamos del emirato al califato, los reinos cristianos siguen avanzando hacia el sur. Para el 1009 la unidad del califato se rompería en una serie de reinos de taifas. En el 1035 nace el reino de Aragón, y en el reino de León aparecerían el reino de Castilla y el de Galicia. Con las intrigas, las guerras y alianzas matrimoniales, en un mismo gobernante podía recaer la corona de varios reinos. No es que desapareciesen, lo vemos con León. Con el matrimonio del conde de Barcelona y la reina de Aragón, nacería la corona de Aragón. En 1139, tras la batalla de Urique, Alfonso Enríquez se proclama rey y aparece el reino de Portugal. Habían llegado los almorávides y luego llegarían los almohades. Tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, los reinos cristianos siguieron avanzando hacia el sur. Con la alianza matrimonial de los reyes católicos se acabarían sellando los destinos de las coronas de Castilla y Aragón. En 1492 ocurrirían dos acontecimientos fundamentales: la rendición del último reducto musulmán, el reino nazarí de Granada, y el descubrimiento de América. Fernando el Católico conquistaría Navarra unificando bajo una corona todos los reinos peninsulares. Como habéis visto, en ese pequeño trozo del vídeo se resume muy bien todo lo que fue la reconquista de la península ibérica por los cristianos y bueno, llega hasta el 1492, que como si recordáis y veíamos al principio, es cuando se descubre América. Se termina ya con Al-Ándalus, que era, como dice en el vídeo, el último reducto de Al-Ándalus que quedaba, que era el reino nazarí de Granada, y hasta aquí podemos decir que llega la Edad Media.